Mazars is a leading international audit, tax and advisory firm, fully committed to play its part in creating a fairer and more sustainable world. We serve clients of all sizes, both public and private, across sectors with a wide range of services. Through this multidisciplinary approach, our people all over the world are dedicated to helping clients mitigate risks, operate transparently, and grow responsibly, while always keeping the public interest at heart. As times are changing, now more than ever, organizations must ensure the actions they take today are the right ones for the future they want to build. It is time to move forward with renewed purpose, focusing on what matters and investing where it counts. For our people, our clients, our planet, and society. Acting now for what's next. Un buen día para todos. Veo bastantes caras conocidas aquí. Quiero iniciar con una anécdota personal, pero sobre todo un editorial que seguramente ahorita que se los cuente les hago una pregunta que no me la tienen que responder, sino al final. Febrero del año 97, hace ya 26 años. Estábamos preparando la junta directiva en la cual estábamos en esa junta directiva hace muchos años ya. Estaba yo recién egresado a la universidad, dos años y tanto de experiencia. Hacía parte de el equipo financiero de uno de los grupos empresariales más importantes del país, y cuando estábamos presentando los estados financieros ya para el que íbamos a presentarle a los asambleístas, preparando la asamblea, en esa junta no estaba el socio principal, un prohombre de este país, y hago yo la presentación. Una de las recomendaciones que yo dije en cabeza del área nuestra, yo estaba en la vicepresidencia financiera del grupo empresarial, no era el vicepresidente, era el segundo a bordo, pero yo lideraba el tema. Y la recomendación a la junta directiva era no repartir dividendos. Y todos se pusieron pálidos, todos se miraron entre sí. Sobreviví a la junta, nadie me dijo nada. Cuando salí de la junta, eso fue tal vez 3 de la tarde. A las 3:15 de la tarde seguramente le contaron al prohombre, al socio principal y al presidente del grupo que la recomendación nuestra era no repartir dividendos. Y me dice: Luis, ¿cómo se te ocurre proponer eso? Esta familia durante toda la vida hemos recibido dividendos. Es una locura lo que estás proponiendo y te invito a recapacitar. Yo le dije: perfecto, lo recapacito, pero le pido un espacio para darle con argumentos sólidos el por qué estamos recomendando esto. Imagínense todo lo que ha pasado. Imagínense si con absoluta seguridad, muchos de los que estamos o varios de los que estamos hoy aquí, estamos pasando por esa situación. No les voy a contar todavía qué pasó, al final les cuento, ¿vale? Para dejar ahí un poquito la intriga, y de verdad que con mucha seguridad, muchos de los que estamos hoy, repito, podemos estar viviendo esa situación. Bienvenidos, mi nombre es Luis Cibaja, como lo dijo Juan Esteban. Hoy les queremos más que dar un webinar, es darles herramientas a ustedes como directivos, como empresarios. Veo, repito, caras conocidas de empresarios que todos los días salen a generarle valor a sus empresas. Así las cosas, vamos a dejar al final las preguntas. Es corto, es mucho lo que vamos a presentar, entonces vamos a hacer lo más ejecutivo posible en las presentaciones. Adelante, Felipe, por favor. Bueno, para
Aquí quisimos, si ustedes se dan cuenta, el título de nuestro webinar es ¿Cómo manejar el alto costo de la deuda? En Mazars siempre damos más. Los caracterizamos a nivel global. Eh, como bien lo saben, estamos en más de 95 países y siempre damos más. Siempre agregamos más valor, siempre tratamos de superar las expectativas. Eso no es la excepción acá hoy. Y más que ver solamente el tema del manejo de la deuda que nos está pegando a todos, vamos a hacer un poquito capítulos adicionales que están concatenados con la deuda. Para ello, si algo tenemos los latinos es que no tenemos memoria, o pocos tenemos poca memoria. Pero para uno como empresario, para uno como directivo de las organizaciones, poder tener un norte, necesitamos entender el pasado. Entiende tu pasado, entiende tu presente y una vez entiendas a ambos, puedes proyectarte al futuro. Eso es un poco lo que queremos mostrarle. Lo más cercano del pasado es la pandemia. Para nadie es un secreto que a todos nos tocó desde el punto de vista personal y desde el punto de vista empresarial. Y aquí otro editorial que nos gusta dejar es que las empresas no se manejan de manera diferente a las personas. Las personas somos empresas. Todos los días tomamos decisiones, todos los días miramos cómo mejorar. Exactamente pasa en el ecosistema empresarial al mismo ecosistema personal. Y para ello hay que mirar para atrás. Miren un poquito el tema de la pandemia, ya enfocado desde el punto de vista de lo que nos atañe a nuestro webinar. El 2019 todo estaba bonito, no pasaba nada. La política monetaria en el mundo era normal. Eh, las tasas de interés las teníamos estables. En el caso colombiano, el Banco de la República al cierre del año mantenía las tasas en un 4.2. Inclusive los primeros meses del 20. Acuérdense que la pandemia de verdad a nosotros nos tocó a partir de marzo del 20. A nivel internacional, la Fed cerró el 2019 sin ningún cambio tampoco. Hablando de la Fed, para todos les comento que ayer hubo, como todos sabemos seguramente, reunión de la Fed e incrementó las tasas al 5%. Entonces, miren esto, el año 20, al inicio del 20 estaba en 1.5. 1.5 en Estados Unidos con inflación de 1,5 también, 1,2, 1,5. Muy par y paso. Hoy está en 5. Y ahora vamos a ver el impacto que esto de verdad nos ha dado a todos y cada uno de las empresas, no en Colombia, en el mundo. En pandemia, ya estando en pandemia, nos pegó a todos, repito. Todos los bancos centrales empezaron a reorientar sus acciones en búsqueda de una estabilidad económica. Nosotros internamente redujimos las tasas para apoyar esa reactivación. Y todos los países, los bancos centrales de los países, sin excepción, empezaron a inyectar incentivos para amilanar el impacto de la pandemia. ¿Qué ha pasado posterior a la pandemia? Se nos vino, como bien lo saben, ahorita lo vamos a hablar de Rusia. Es imposible no hablar de la historia de dos temas fundamentales. Primero, pandemia, segundo, Rusia. Ya vamos a hablar de Rusia, de la guerra de Rusia-Ucrania. Eso nos trajo unos impactos durísimos que lo estamos viviendo hoy. Los commodities, todos los precios de los commodities subieron. Por ende, sube la inflación, por ende, suben las tasas. Y allí empieza desde el año 21 el Banco de la República incrementando las tasas para compensar el impacto inflacionario. Todos sabemos que la función principal de cualquier banco central es controlar la inflación. Hay un dicho muy coloquial y muy cierto, y es que la inflación es el verdadero impuesto del pueblo, y es muy cierto. Dale, por favor. Hablemos un poco del impacto de la guerra Rusia-Ucrania. Como bien lo saben, Rusia y Ucrania son los mayores productores en el mundo de gas y de fertilizantes, de materias primas para fertilizantes. Ni se digan qué pasó con los costos de las materias primas, qué pasó con el costo del
del gas. Y aquí es donde uno empieza a hablar de no dobles morales, sino empieza a hablar de las necesidades de reacomodo al mundo empresarial. Y es que vamos en un mundo de transición energética y se ha prohibido en el mundo el uso de carbón. Y fue tan duro el invierno, han sido tan duros los inviernos que les tocó abrir el uso de estas materias primas. Se mantiene, por supuesto, en virtud de ello, al incrementarse las materias primas, un incremento de la inflación que lo estamos pagando, perdón, todavía. Ni se diga ¿se acuerdan de los costos logísticos de los contenedores? Hubo un caos en el mundo logístico, eso llevó hacia arriba, por supuesto. Ni se diga también commodities como el petróleo, el trigo y el maíz. Todo se ha visto encarecido, todos estamos pagando y por eso todavía se ve el efecto. Dale, por favor. Inflación, no me voy a detener mucho, todos sabemos a nivel nacional, internacional, es un incremento desmesurado inflacionario. Ahorita vamos a ver una gráfica que habla por sí sola. Y lo que todos estamos esperando es que a partir del segundo semestre ya empiece el tema a milanarse. Dale, por favor. Pues todos sabemos unas consecuencias de las tasas de interés, ya las vamos a ver. La principal, ¿qué pasó en Colombia? Les cuento para no ir tan lejos. En Colombia, en el año pasado, la tasa de intervención del Banco de la República, voy más allá al punto de referencia, el IBR estaba en 3 puntos, en 3%. Hoy está a 12,75. Y el Banco Central nuestro sigue mucho la tendencia internacional y en virtud de la FED, que hoy subió, lo que se espera es que en la próxima reunión de la Junta se incrementen las tasas en 25 puntos básicos. O sea, de 12,75, lo más seguro que pase a 13%. ¿Eso qué estamos hablando? Estamos hablando de 1,000 puntos básicos, que equivale a 10% de pasar de una tasa del 3 al 13. A eso súmenle cada uno, todos los que estamos aquí lo estamos viviendo. Antes pagaba sobre 100 millones de pesos de crédito, pagaba un interés de 3, ahora pago 13. Eso es un incremento impresionante que es precisamente lo que motiva nuestro webinar y es lo que motiva a darle herramientas para que le demos un manejo eficiente y seguro en las organizaciones nuestras. Dale, por favor. Entonces, sí, no sé si se acuerden, en economía la tormenta perfecta es cuando las variables están en rojo. La pregunta es, ¿hay una tormenta perfecta hoy? Yo creo que si no, casi. Inflación arriba, tasa de interés arriba, tipo de cambio arriba, devaluación el año pasado nuestra fue del 20%. Riesgo país, por supuesto, combinado con un tema político y con una expectativa empresarial. Si ustedes se dan cuenta, hoy también salió la noticia de la percepción del consumidor para abajo. Si uno se da cuenta, el hecho de que todo esto tenga unos indicadores no tan buenos, lo que hace es retardos. Hay oportunidades y ahí es donde se mide el verdadero liderazgo, el verdadero empresario, no solamente colombiano, sino global. Y estoy seguro que aquí estamos pedaleando todos para precisamente sobreaguar todos estos temas. Y como bien lo sabemos, todo es cíclico. Esto va a pasar, pero hay que adecuar las situaciones para minimizar el impacto. Pero sobre todo, tomar decisiones que de verdad agreguen valor a nuestras compañías. Dale. Felipe, te pido un favor, como hay tanta cosa, me vas marcando los tiempos. A las 8:45 máximo debo darle paso al doctor Andrés. Así que vamos andando. Aquí hay una diapositiva que nosotros en Mazar tenemos un producto, como bien lo decía Juan Esteban, de
chequeo ejecutivo. Miren este electrocardiograma, qué está pasando con la inflación nuestra versus la de otros países. Nosotros terminamos el año pasado con un 13.12%. Estados Unidos con el 6.5%, la Unión Europea con el 10.4% y China con el 1.5%. Adelante. Tipo de cambio, pues todos vemos desde hace mucho tiempo no veíamos un tipo de cambio tan alto. Y allí es donde está el segundo impacto más grande que tienen las organizaciones o los empresarios de este país. Ahí vamos a ver alternativa para poderlo afrontar. Solo el año pasado tuvimos una devaluación del 20%. Dale, por favor. Tipo de interés. Miren también este electrocardiograma, todo para arriba, como si fuera la tensión. De hecho es la tensión de las empresas. En Estados Unidos, la tasa al día de ayer era 4.5. Hoy ya esto sube 50 puntos básicos y está en 5%. Tasa de interés de la Unión Europea en 3. Eso está al 10 de febrero. La semana anterior también el Banco Central Europeo subió las tasas. Hoy estaba también la señora Lagarde hablando de que no esperemos disminuciones de tasas. Va para arriba la tasa. Y en Colombia, pues como les decía, el año pasado cerramos en 3% y vamos en 12.75. Si ustedes ven la de octubre del año 21, que es el más bajito, estaba en 2%. China, a pesar de todo, pues es uno de los quienes detonaron toda esta crisis. Ya se ha venido también ayudando para que efectivamente haya recuperación económica, pues obviamente ha venido bajando sus tasas, que fue lo que hizo al inicio todos los países como Estados Unidos, Europa y nosotros. Adelante. Este es un poco todos hemos venido hablando, pero ¿qué está pasando en Estados Unidos? Les cuento rápido. La Fed, pues el día de ayer acaba de incrementar sus tasas. En Europa, el Banco Central Europeo también ya incrementó las tasas y, como les acabo de decir, Lagarde dice que no esperemos bajas inmediatas. En China, relajó también, algo importante, su política de cero tolerancia al COVID y ya está abriéndose las puertas al tema económico. Dale, por favor. Dale. Un tema de los temas de condiciones financieras, los fondos de renta fija de corto plazo se va a ir incrementando el duration, que es el tiempo de financiación, el tiempo de que nosotros como tenedores de títulos vamos a querer un tiempo más en virtud de estas tasas de interés altas. Voy a irme a los extremos. Lo otro que se quiere es incrementar de forma gradual los duration de las tasas de interés, manteniendo una posición conservadora ante el tema inflacionario. Ustedes saben que cuando las entidades financieras y los tenedores de títulos, en la medida en que hay tasas altas, pues cuando traes a valor presente neto esos títulos, pues es menor valor presente neto y tienen que reflejar una pérdida. Pérdida entre comillas porque al final traído valor presente neto, pero está recibiendo más dinero. Ayer me llamó una amiga de uno de los fondos más importantes del país a decirnos que tiene a la vista tasas del 34%, a la vista, 24 horas. O sea, hay tanta volatilidad y hay tanto oportunidad, para colocar la palabra, de que quien tenga hoy liquidez está teniendo unos rendimientos importantes. Ahorita van a ver la pregunta, crisis igual a oportunidad. La respuesta es sí. Dale, por favor. Aquí está un poco lo que le mostraba, mientras que en octubre del 21 la tasa de intervención era el 2%, a febrero ahí está enero, febrero 12.75 y muy seguramente el Banco de la República, repito, lo va a llevar
al 12,75. Viene un tema importante y es la inflación, que está atado a la tasa de intervención a la inflación, pero hay un tema que nos preocupa y es la probabilidad del fenómeno del Niño. Miren lo que está pasando. El precio del kilovatio ya está en 570 pesos. En enero, perdónenme, estaba en 340 pesos. Ahí, y eso obviamente es inflacionario. Y afortunadamente, los pesos y contrapesos, no quiero meterle política al tema, por supuesto, pero sí es una realidad. Hay un interés del presidente actual nuestro en intervenir hasta cierto modo las tarifas. Afortunadamente, el Consejo de Estado, en sus temas de pesos y contrapesos, puso una talanquera y ha hecho que efectivamente no pueda intervenirla. Esperemos que así suceda y así se mantenga. Dale, por favor. Dale, porque estamos bastante en temas de tiempo. Aquí viene la pregunta, un tema de crisis versus oportunidades. La respuesta es sí. Así como hay situaciones que nos están afectando hoy, quiero darle la tranquilidad en nombre de Mazars y en todos nosotros los que estamos para apoyarlos a ustedes, que tenemos productos, tenemos la experiencia en que todas estas situaciones que estamos viviendo hoy, uno, son temporales, pero hay que tomar medidas rápidas, hay que aprovechar el tiempo porque cada día que pasa es plata y es generación de valor o que generamos o que destruimos. Y estamos seguros en Mazars que en crisis hay oportunidades, ahorita los van a ver. Los que tienen liquidez, que aquí hay muchos que veo, como les decía, caras conocidas, hay muchos con liquidez que están pasando momentos muy buenos, manteniendo, por supuesto, herramientas para compensar el tema de la tasa de interés del crédito, pero también el tipo de cambio, que ya están teniendo en cuenta esto que les vamos a decir hoy. Adelante, por favor. Miremos un poquito temas de actualidad. Vivaer, ahorita Carlos nos va a hablar mucho de este tema de insolvencia. Muy de moda Vivaer por el impacto que tiene en el mercado aéreo colombiano. Afortunadamente ayer la Aerocivil y la Superintendencia aprobaron el salvavidas que le manda el tema. No voy a entrar en polémica porque eso venía desde hace rato, pero esto es crónica de una muerte anunciada. Y no solamente es Vivaer. Miremos, ahorita vamos a ver, hay 18 aerolíneas que se han quebrado en los últimos meses, del año pasado acá. Ahorita les contamos. Dale, por favor. Creo que todos conocemos la situación de Vivaer. Miren esto que está pasando por el tema de las tasas de interés y el tipo de cambio, que ha incrementado el costo de las materias primas. Solo en el sector construcción hay más de 450 procesos de insolvencia. Solo para poner un par de ejemplos, Covin con Gime son dos de las compañías más representativas. Ya algunas entraron en liquidación judicial y otras, en los temas que nos va a comentar Carlos más tarde, en organización o en liquidaciones simplificadas. Pero otras han venido saliendo ya de la mano del apoyo de sus acreedores. Dale, por favor. Toda esta introducción para contarles de que es una realidad, de que no son tiempos fáciles, de que no sé si es una tormenta perfecta, pero cuando uno ve todos los ítems que uno mira la situación financiera de una compañía y cuando uno se hace ese chequeo ejecutivo, muchos, si no todos, a la gran mayoría de las compañías de este país les ha afectado su situación financiera. Ahorita vamos a ver un par de ejemplos. Dale, por favor. ¿Qué alternativas tenemos entonces para manejar esto? Entonces, le hemos hablado de qué ha pasado con el tipo de cambio, qué ha pasado con la tasa de interés, qué ha pasado con la estructura de costos y gastos. Básicamente, toquemos primero, si ustedes se dan cuenta, ¿qué impacta primero en un estado de pérdidas y ganancias o en un flujo de caja de una compañía? Lo primero es su costo de ventas.
Colombia es un país por naturaleza importador y para nadie es un secreto que el tipo de cambio incrementó las importaciones. Alguien que importaba 10 millones de dólares o $1 millón importa el mismo $1 millón, pero antes de costarle, hoy le cuesta 20% más que el año pasado. Y en ese sentido, yo les hago una pregunta. Obviamente, infortunadamente, los webinars no son tan interactivos, pero respóndansela internamente. Estoy seguro que el 99% de los que estamos aquí tenemos un seguro. ¿Tenemos carro? Pues el 100% tienen SOAT. Ya hay cultura de seguro. Todos seguramente tienen el seguro de su vehículo. Todos seguramente tienen el seguro del crédito. Todos seguramente tienen el seguro de la casa. Y le hago una pregunta. ¿Por qué la resistencia cultural a comprar seguros que nos garanticen que suceda lo que suceda, como lo que está sucediendo hoy, me cubro la tasa de cambio? Eso es un seguro. Me cubro la tasa de interés. Eso es un seguro. Y me cubro los costos y gastos más importantes de la compañía. ¿Y por qué no? Me cubro los ingresos. Entonces, tenemos que empezar a pensar con una cultura del seguro empresarial. No es ese seguro solamente de riesgos de un siniestro, que un terremoto, un hurto. No. Esto está bien, hay que hacerlo. Tenemos que ser más integrales desde el punto de vista empresarial y entrar en la cultura del seguro, que al final el tipo de las coberturas cambiarias es un seguro. El tipo de la cobertura del interés es un seguro. Ya lo vamos a ver. Para cubrir entonces el efecto cambiario, miren esto. ¿Qué pasa si esa compañía, ahorita van a ver un ejemplo, que una compañía que importa 20 millones de dólares, cuál ha sido el impacto de la TRM y qué pasa si se hubiese hecho una cobertura cambiaria? ¿Qué coberturas cambiarias hay? Por tiempo no podemos infortunadamente entrar en detalles, pero en Mazars somos expertos en esto, y si necesitan, y tenemos aliados estratégicos también que saben. Nosotros sabemos, pero no lo sabemos todo, pero sabemos quién sabe específicamente del tema. ¿Qué herramientas tenemos? Tenemos los forwards, las opciones y los futuros. ¿Cuál es la más utilizada? Y seguramente la mayoría de ustedes la han usado. Y los invitamos a que las usen de una mejor manera y de una mayor manera, con mayor frecuencia. Son los non-delivery forwards, que no tiene costo. Al final no nos cuesta nada, negociamos una tasa de devaluación. Voy a hacer un ejemplo súper sencillo. El tipo de cambio hoy es 4.700. Si se dieron cuenta, bajó ayer. Voy a hacerlo flat, 4.700. Y a futuro se espera una devaluación que llegue a 5.000. Y combinamos y cubrimos los 20 millones de dólares que le estoy hablando. O hagamos el ejercicio más fácil con uno. Si yo cubro 1 millón, voy a ponerlo súper fácil, a 3 meses. A 3 meses la TRM va a estar en 5.000. Lo estoy inventando, no va a llegar allá. Pero si llega, ya me cubrí, ya compré el seguro. ¿Qué pasa si el tipo de cambio está por encima de los 5.000? El banco o el intermediario financiero con el que me cubrí me devuelve la diferencia entre los 5.000 y lo que esté arriba, 5.500. ¿Qué pasa si está por debajo? ¿Qué pasa si está en 5.000? No pasa nada. Yo le devuelvo al banco o al intermediario 5.000 por dólar, que es con lo que voy a pagarle al proveedor. ¿Qué pasa si está por debajo? Ahí es donde viene el temor empresarial. ¿Por qué no estamos dispuestos a comprar un seguro? Si la TRM está por debajo de los 5.000 que negocié, yo tengo que darle el equivalente a ese gap al banco. Así como él me da el equivalente de ese gap para arriba, yo se lo doy para abajo. Y por ende estoy cubriendo más 5.000 pesos. Es un seguro. Y hay que entrar en esa cultura. Dale, ahorita van a ver que la situación actual nos está llevando a eso. Otro mecanismo ya hablamos del tema de tipo de cambio, hablemos de tasa de interés. Oye, ¿y se puede cubrir a sí mismo la tasa de interés? Claro que sí.
Y no solamente hay una figura, hay muchas figuras y las más importantes son, eh, hay 5 fundamental. La más fácil es que la que nos dan las entidades financieras es tasa fija, pero vayan y pidan hoy una tasa fija a 12, 24, 36 años, a 36 meses, perdón. Pero los instrumentos más utilizados son el CAPS, los pisos, los collares y los swaptions. El más utilizado, que es un sintético, es el collar y se denomina el collar cero costo, porque al final no tiene costo para uno. Es muy parecido al tema que les hablo de, del non-delivery forward. Hay opciones para cubrirnos. Entonces, imagínense si yo me hubiera cubierto el tipo de cambio de ese 20%. Imagínense si yo hubiera cubierto de 3% al 13% que vamos a llegar. Claro, para atrás todos somos inteligentes, pero si hubiéramos tenido la cultura y una estrategia de cobertura, no tenemos que cubrirnos al 100%, pero sí tener una política de cobertura. En Mazars nos podemos apoyar con ello. Adelante, por favor. Si se dan cuenta, ¿dónde pega el tipo de cambio? Pega en el costo. Y el costo va directo al margen bruto. El margen bruto va directo al margen operativo. El margen operativo va al EBITDA y el EBITDA va al flujo de caja. La tasa de interés va después es un gasto financiero, pero también afecta el flujo de caja. Ahora bien, ¿qué pasa si además de adecuar, trabajar el tema de tasa, de interés, de tipo de cambio, empezamos de una manera inteligente a analizar nuestros procesos y a buscar optimización de costos y gastos que se traduzcan en un mayor ingreso, un menor costo, un menor gasto? En Mazars también tenemos un producto que es muy exitoso, donde básicamente buscamos cómo apoyarlos a ustedes en mejorar esa eficiencia y mejorar el flujo de caja. No voy a entrar en detalles, pero básicamente aquí utilizamos 3 metodologías que vamos a utilizarlas con ustedes seguramente, y es eh, teoría de las restricciones, Lean Manufacturing, que es esta que está aquí, y metodología de negociación de la Universidad de Harvard. Dale, por favor. Dale. ¿Qué se impacta? Miren a ver en sus empresas, los seguros, el call center, el renting, la energía, tema vigilancia, tema logístico. ¿Se acuerdan? Contenedores a $12,000, $13,000, un contenedor de 40 pies de China acá, hoy está en 1,800. Ya se está logrando cierta normalidad. Tema de manejo de inventarios, recaudo efectivo, comunicaciones, todo lo que se pueda, todo se puede optimizar. Todo, en todas y cada una de los rubros y procesos que hay en las organizaciones, hay oportunidad de mejora. Busquémosla, búsquenla, que se puede, de manera inteligente y de manera efectiva. Dale, por favor. ¿Qué está pasando hoy? Miren, EPM, Éxito, muchas compañías reconocidas que están haciendo hoy o que han hecho ya, reestructurar su deuda, que hoy ya por un tema no podemos decir reestructurar deuda, sino que creo que me quedan pocos minutos, ya voy a acabar. Es el reperfilamiento de la deuda. ¿Qué es reperfilar la deuda? Es como ha crecido tanto la tasa, pues obviamente lo poco que genero hoy se me está yendo para pagar el interés y la amortización de la deuda. Entonces, con el reperfilamiento de deuda, lo que hacemos es adecuar el servicio de la deuda al flujo de caja operativo de la compañía y no como quieren los acreedores, y es que independientemente de cuánto genero yo de caja, honre la deuda. En épocas normales se hace así, pero en épocas como las que estamos hoy, toca adecuar el servicio de la deuda al flujo de caja, al generado operativo de la compañía. Y ahí se habla de varias cosas: la plata, el monto que tenemos, el plazo, pueda que se necesite extender, la tasa, pueda que se necesite negociar, mejorar las garantías, revisar la firma de ciertos covenants o condicionamientos, y obviamente
se requeriría capital de trabajo fresco. Dale. Un ejemplo práctico para ya avanzar y acabar. En Mazars, como les decíamos, tenemos el producto de chequeo ejecutivo. Ojalá nos den la oportunidad de hacérselo. Creo que la gran mayoría que estamos aquí, cuando uno pasa cierta edad, le toca por obligación. Aquí hay muchos jóvenes, háganselo por prevención. Ojalá todas las compañías lo hagan. Y básicamente lo que uno hace es un electrocardiograma, se mide la tensión desde el punto de vista coloquial, personal. Si esto lo llevamos a una empresa, miren este electrocardiograma, parece loco, pero es una realidad. Dale si quieres. Y vamos a un ejemplo práctico para que vean el impacto de lo que ha pasado y que pudo haber pasado si hubiéramos sido un poquito más preventivos y nos hubiéramos metido en el mundo de la cultura del seguro empresarial. Miren esto. Luego de haber analizado la compañía que les acabo de mostrar, esa es una compañía que tiene una deuda de 250 millones de pesos, 250.000 millones de pesos, e importa al año 24.3 millones de dólares el año 21 y el 22 importó 24.5. Esa deuda financiera tiene que pagarla. Su condición financiera era 5 años y los 2 primeros años pagaba intereses y el capital lo paga 30, 35, 35. Y tenía un tema que era IBR, tasa de referencia más 4.5 de spread. Si ustedes se dan cuenta, en el 2021 el IBR era 3 más 4,5, la tasa efectiva era 7,6 y este año de 7,6 le subió a 17. Y para este año va a estar en el 18. Se espera que baje a partir del próximo año. Pero miren el impacto nada más de este año. El interés pasa de 19.000 millones de pesos de interés a 42.500. Absurdo, pero cierto. El impacto solo en el gasto financiero, lo ven abajo, en el PIG, pasa de 19.088 de gasto financiero a 42.480, 23.400 millones de pesos. ¡Wow! Más del doble. Son 1.000 puntos básicos. Ahora bien, ¿qué impacto tuvo la tasa de cambio? Mírenlo arriba, impacto en el costo de ventas. Importa 24.3 millones de dólares. La tasa pasa, no veo aquí la tasa, por alguna razón no quedó, pero por el impacto de tipo de cambio no le pegó el 20% de evaluación completa, sino como ellos hacen mes a mes, el impacto fue de 14%. Son 13.000 millones de pesos. Cuando sumas el impacto de tipo de cambio de 13.000 millones más el impacto de tasa de interés, te da un impacto neto de 36.000 millones de pesos. ¿Qué hubiese pasado si hubiese hecho dos cosas? Uno, cobertura cambiaria y dos, cobertura de intereses. Dale, por favor. Si solamente hubiese hecho la cobertura cambiaria y no se hubiera, perdón, la cobertura cambiaria, sí, aquí está. La cobertura cambiaria tan solo hubiese tenido el impacto del tipo de cambio. ¿Por qué? Perdón, de la tasa de interés, perdón. El costo de ventas en el PIG, como ustedes lo saben, cuando yo me cubro, lo llevo al costo de ventas, pero lo recupero vía un ingreso financiero no operativo, que es la diferencia en cambio, que es lo que me paga el banco. Acá lo ven abajo como otros ingresos, 12.934. Y en vez de 34.000, entonces el impacto hubiese sido de tan solo 23.900. Me ahorré 12.900. O sea, cubrí el impacto arriba. Pero ¿qué pasa si además me hubiese cubierto con la tasa de interés, con las herramientas que les comentamos? Pues el impacto hubiese sido de que pago, por supuesto, el interés de los 42.480, pero vía el collar cero costo, el banco me devuelve los 23.390 como me cubrí, al igualito que el tipo de cambio.
eso quiere decir que el impacto en mi PIG y en mi flujo de caja hubiese sido cero. Hay mecanismos de cobertura. Dale, por favor. Yo creo que con esto acabo. Es la verdad, el mensaje para acabar es, hay oportunidades, muchas, y hay que aprovecharlas. ¿Eso cómo se llama? Aprovechar el conocimiento. Y en Mazars estamos para apoyarlos con eso. Adelante, por favor, Carlos. Hola Muchas Luis, gracias. muchísimas gracias. Bienvenidos a todos. Es un gusto para Mazars que nos acompañen hoy en este webinar. Yo voy a conversar un poco sobre las alternativas jurídicas que hay para la recuperación empresarial. Luis nos ha contado con precisión herramientas que existen para efectos de evitar llegar a tener que recurrir a estas herramientas jurídicas. Por eso Mazars ha diseñado productos y servicios que abarcan no solamente después de consolidada la insolvencia, sino para evitar que se consolide o, si no se puede evitar, llegar en mejores condiciones a la insolvencia. Y en ese orden de ideas, la insolvencia empresarial doctrinariamente se conoce como el derecho concursal. Esto es un extracto de un artículo del profesor Juan José Rodríguez Espitia, que a mí me gusta mucho porque pone de presente el objeto del derecho concursal, pero también me gusta porque es incompleto. Si ustedes miran esta transcripción, habla del derecho concursal desde el punto de vista de la recuperación, pero no hacen mención alguna sobre el otro extremo que es la liquidación. Los regímenes concursales son completos en la medida que contemplen tanto alternativas recuperatorias como liquidatorias. Y en este orden de ideas, el profesor español Aurelio Gurrea Martínez enseña que el derecho concursal o el derecho de la insolvencia es un área de todos los ordenamientos jurídicos que tiene un impacto significativo tanto en el acceso como en el costo al crédito y en los niveles de emprendimiento, innovación, crecimiento y competitividad de los países. En ese orden de ideas, los sistemas concursales, incluido el nuestro, el colombiano, se critican mucho en la medida que pueden resultar pocos atractivos para las personas naturales cuya insolvencia no es producto de un fraude o de una mala fe, ni siquiera de conductas culposas o negligentes. Puede ser muchas veces, y como lo menciona Luis, falta de acompañamiento en estos temas financieros que son tan importantes. De hecho, en muchas legislaciones ni siquiera se permite una efectiva descarga o exoneración de las deudas. Por tanto, pues no se permite una suerte de segunda oportunidad, hablando pues de personas naturales, ¿cierto? Esto pues obviamente genera un desincentivo a la asunción responsable de riesgos y de deudas y desde una perspectiva posterior pues no facilita que una persona natural se reinserte nuevamente en el mercado. No obstante, Colombia ha avanzado en estos temas y, por ejemplo, tratándose de la insolvencia de la persona natural no comerciante, nuestro Código General del Proceso que recoge los procedimientos para atender esta insolvencia, la negociación de deuda, la convalidación del acuerdo privado y la liquidación patrimonial consagra una suerte de descargue o un nuevo comienzo o una nueva oportunidad cuando en estos procesos de liquidación patrimonial los saldos insolutos de las obligaciones comprendidas en la liquidación, porque fracasó un mecanismo recuperatorio, se vuelven obligaciones naturales. Y esto, pues, en palabras sencillas, significa que esa obligación no se puede exigir su cumplimiento vía judicial. Y esto es muy importante porque esto que les estoy comentando, que es una crítica que se le hace a los sistemas concursales contemporáneos, que en Colombia tenemos una alternativa frente a eso, también se extiende a las personas naturales comerciantes que estén en procesos de liquidación judicial en el marco de la Ley 1116 de 2006. El mismo Código General del Proceso, en el artículo 571, concretamente en su parágrafo primero, establece que el efecto que les acabo de mencionar, que los saldos insolutos se vuelvan obligaciones naturales para efectos de que se materialice un descargue, se extiende a las personas naturales
comerciantes que estén adelantando procesos de liquidación judicial. Otra de las críticas que usualmente se le hace a nuestros sistemas concursales es que no resultan muy atractivos para los deudores porque no se establecen mecanismos rápidos y efectivos para la resolución de la insolvencia de las microempresas y las pequeñas empresas. No obstante, Colombia ha avanzado significativamente en este tema y, como decía Luis ahora, si la crisis es una oportunidad, por supuesto que lo es. Y Colombia, con ocasión de la pandemia, con la expedición de los cientos de decretos legislativos que se emitieron para conjurar la crisis de salud, que a su vez tuvo consecuencias económicas, expidió un decreto legislativo en materia de insolvencia empresarial, concretamente el decreto legislativo 772 de 2020, que actualmente se encuentra vigente hasta el 31 de diciembre de este año. La última reforma tributaria extendió la vigencia y esperamos que se vuelva legislación permanente. Estableció un régimen de insolvencia para pequeñas empresas y con dos procesos, perdón, la reorganización abreviada y la liquidación judicial simplificada. Entonces, esta crítica que les comento, Colombia la viene atendiendo exitosamente. En mi experiencia como juez de procesos concursales en la Superintendencia de Sociedades durante los últimos 6 años, puedo dar fe de que estos procedimientos hacen honor a su nomenclatura, abreviada y simplificada, sin perjuicio de las vicisitudes propias de cada actuación. Ahora, un sistema concursal poco atractivo, pues resulta necesariamente perjudicial para la economía de el país, porque desde un punto de vista ex ante, como en el escenario en el que nos explicaba Luis, sin falta de acompañamiento, pues puede incentivar que los deudores eviten a toda costa llegar al concurso. Y eso obviamente implica una restricción o una barrera al emprendimiento, a la asunción de deuda, a la innovación y en consecuencia al bienestar colectivo, ¿cierto? También es importante precisar que los efectos no solamente se dan en este escenario anterior a que se consolide la insolvencia, sino también en escenarios posteriores, porque tal vez con un sistema concursal poco atractivo, si no tuvimos acompañamiento en esta etapa anterior, por ejemplo, con los mecanismos que nos plantea Luis, que en un ejercicio práctico, mire los ahorros que se podría generar un deudor si tuviésemos la cultura de los seguros o incluso también de parte de los acreedores para que en ejercicio de los poderes de negociación también se establecieran este tipo de coberturas. Usualmente los deudores llegarían en una situación en la que en realidad no son viables e implica un desgaste en procesos judiciales, donde deudores no deberían ir a mecanismos recuperatorios, sino que deberían ir rápidamente a mecanismos liquidatorios para que todos esos activos volvieran rápidamente al torrente económico. ¿Podemos avanzar, por favor? Ahora, el derecho concursal desde esta perspectiva, pues digamos que hay que verla en dos momentos, antes de que se consolide la insolvencia y después de que se consolide la insolvencia. Luis nos ha mostrado muchos mecanismos que hay para evitar llegar a que se consolide la insolvencia. Pero imagínense ustedes, y aquí sigo al profesor colombiano Juan Antonio Gaviria Gil, imagínense un país como Colombia, cualquier país del mundo, sin un sistema concursal, es decir, sin una legislación que le permitiese a un deudor con problemas de caja inmediatos, pero viable en el mediano o en el largo plazo, a través de un acuerdo con sus acreedores, renegociar esas deudas, así como un país sin un sistema concursal que permitiera impedir que empresas continuaran ejerciendo su actividad siendo totalmente inviables. Pues en el primer caso, pues el problema es muy grande y desde la teoría económica es lo que llaman los problemas de acción colectiva,
porque si no existiese estos tipos de regímenes legales, ya consolidada la insolvencia, pues cada uno de los acreedores, en un ejercicio legítimo de maximización de su propia utilidad, pues buscaría cobrarse el crédito. Y en esto empieza una carrera sin control entre acreedores sofisticados y acreedores no sofisticados, al que llegue primero a los activos. En ese orden de ideas, los regímenes concursales, particularmente los regímenes de insolvencia, permiten resolver este problema, porque voluntariamente un número de acreedores X no se va a poner de acuerdo, pero si existe una ley de obligatorio cumplimiento que establece reglas para pagar de forma ordenada, pues obviamente ese deudor tendrá perspectivas más razonables de salir adelante. Y lo propio también ocurre si lo miramos desde el otro lado, desde la perspectiva de la liquidación. ¿Por qué? Porque ya sea por ignorancia, ya sea por tosudez, ya sea por irracionalidad, ya sea por irresponsabilidad, ya sea por excesivo optimismo, estos sesgos cognitivos que tenemos, que no los podemos evitar, una actividad permanecerá más tiempo del que debiera permanecer, deteriorando el valor del activo, en vez de liquidarse prontamente y que ese activo vuelva al torrente económico. Entonces, en Mazars, conscientes de estos escenarios, se ha construido en conjunto con el equipo de asesoría financiera y el equipo legal, un equipo de recuperación empresarial que aborda ambos frentes, antes de que se consolide la insolvencia y después de que se consolide la insolvencia. ¿Podemos avanzar, por favor? Ahora, el juez por excelencia en los procesos de insolvencia empresarial es la Superintendencia de Sociedades. Entonces, quiero mostrarles rápidamente algunas cifras estadísticas sobre cómo se comporta la insolvencia empresarial en Colombia. Podemos avanzar, por favor. La Superintendencia de Sociedades consolida un informe estadístico, como ustedes ven en pantalla, que se denomina Atlas de Insolvencia en Colombia, Datos y Cifras. Es un informe netamente estadístico que nos habla sobre el número de solicitudes, sobre el número de procesos, tiempos, etcétera, etcétera. Este es un informe que se construye trimestralmente. El último informe publicado, revisado al día de ayer, corresponde al septiembre de 2022. Está la superintendencia consolidando todo el informe del año de 2022 y el del primer trimestre una vez terminemos el mes de marzo. ¿Podemos avanzar, por favor? Entonces, rápidamente, la Superintendencia de Sociedades tiene presencia en todo el país a través de su sede central y 6 intendencias regionales. Yo tuve el honor y el gusto de dirigir la Intendencia Regional de Cali. La Superintendencia tiene intendencias en Barranquilla, en Bucaramanga, en Cali, Cartagena, Manizales y Medellín. Avanzamos, por favor. Aquí ustedes pueden ver un consolidado de las solicitudes, es decir, aquí no se está diciendo si se admitió, no se admitió, si se rechazó, si no se rechazó, si se glosó, no se glosó. Es decir, solicitudes que se presentaron y como ustedes pueden ver en la gráfica, el interregno de tiempo de esta gráfica va del año 2014 al año 2022. Y si ustedes miran, la insolvencia siempre está al alza. Ahora, ustedes ven una disminución del año 2020 a 2021 en 101 solicitudes. Esto se explica en su momento por las ayudas que el gobierno facilitó al empresariado. Para el año 2022, con corte a septiembre, se habían presentado 850 solicitudes. Entonces, entre el año 2020 y el 2021 hubo una disminución del 8%, pero si ustedes miran del año 2014 al año 2021, el aumento es del 107%. Esto da cuenta de la importancia de los regímenes de insolvencia y especialmente del nuestro, que es el que nos interesa. Digamos, por favor. Acá ustedes ven en esta gráfica ya las solicitudes más segregadas y divididas entre lo que se tramita por la sede central con domicilio en Bogotá y lo que se tramita por las 6 intendencias regionales. Y como ustedes pueden ver, está más o menos parejo en el entendido que
casi la mitad se maneja por Bogotá y el resto por las intendencias regionales. ¿Podemos seguir, por favor? Aquí ya, esta es una gráfica que no da cuenta de las solicitudes, sino que da cuenta de los procesos ya. Es decir, que esas solicitudes ya pasaron su filtro de admisión y están en procesos. Para estos efectos, con corte al 30 de septiembre de 2022, en la Superintendencia de Sociedades estaban tramitando 3.999 procesos, de los cuales 1.836 están concentrados en la sede central en Bogotá y 2.163 repartidos en las 6 intendencias regionales. Aquí, cuando se habla de procesos en trámite en esta gráfica, se hace referencia a todos los procesos recuperatorios en los cuales no se ha confirmado el acuerdo de reorganización. Cuando se habla de procesos en ejecución, son todos aquellos procesos que han superado esa etapa, se ha confirmado y están en la etapa de cumplimiento del acuerdo. Y en la liquidación son todos los procesos que no han terminado liquidatorios, que están en trámite de los tipos que existen. ¿Podemos avanzar, por favor? Aquí, esta es una gráfica que segrega aún más esos 3.900 procesos según el tipo de proceso y según la persona natural o la persona, si es una persona natural o si es persona jurídica. Avanzamos, por favor. Esta gráfica es bien importante porque digamos que esto le da color a lo que les estoy diciendo, es decir, cuánto valen esos procesos en dinero. Entonces, el activo que corresponde a esos 3.999 procesos, que incluye los de trámite, los de ejecución y los de liquidación, asciende a 69.2 billones de pesos. El pasivo de todos esos procesos a 63.9 billones de pesos. En consecuencia, el patrimonio es positivo, 5.3 millones de pesos. Esto como para poder mostrar en números, en plata, la importancia del régimen de insolvencia empresarial. De esta gráfica, a mí lo que más me llama la atención y que siempre me ha parecido supremamente importante, y es lo que les digo a mis alumnos en pregrado y en posgrado, es el número de trabajadores, es decir, los puestos de trabajo que están incluidos en todos estos procesos concursales. 196.783 puestos de trabajo. Y eso, imagínenselo entonces en núcleos familiares, sin saber en qué número están compuestos. Esos 196.783 puestos de trabajo impactan 196.783 núcleos familiares que piensen que son de 2, piensen que son de 3, piensen del número que sea. Al multiplicar, estos son muchas personas las que están involucradas en estos procesos y es la razón por la cual el régimen concursal de insolvencia es tan importante. Digamos, por favor. Acá esto es una gráfica que trae estas mismas cifras, pero internamente la Superintendencia de Sociedades, para efecto de su competencia, divide los procesos en categorías, categoría A, B y C, siendo la A la más alta, la B intermedia y la C la D menor. Básicamente, los procesos tipo C son todos aquellos procesos de insolvencia cuyos activos sean iguales o inferiores a 10.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Los tipo B, los superiores a esa cifra e inferiores a 45.000 salarios, y los tipo A, los superiores a 45.000. Si ustedes miran, esta cifra es esta tabla es bien importante porque muestra una realidad, y es que la mayor parte de los sujetos que están en insolvencia son sujetos cuyos activos son inferiores a 10.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, pymes y MIPYMES. Esto para efectos de poder explicar por qué era tan necesario que se creara un régimen diferenciado de pequeñas insolvencias, como les mencioné, reorganización abreviada y liquidación judicial simplificada, que esperamos se vuelva legislación permanente muy pronto. ¿Podemos seguir, por favor? Digamos. Hecho esta precisión, el régimen de insolvencia empresarial en Colombia
tiene unos antecedentes recientes. El actual régimen de insolvencia empresarial es la ley 1116 de 2006, pero lo preceden unos antecedentes que son muy importantes porque la ley 1116 de 2006 es el resultado del reconocimiento de nuestra propia experiencia concursal ajustada a nuestra realidad. A hoy yo considero que el régimen de insolvencia empresarial debe ser ajustado a las nuevas realidades. Por eso abogo porque el régimen de insolvencia de pequeñas insolvencias, si se me permite la redundancia, se vuelva legislación permanente muy rápidamente. ¿Podemos avanzar, por favor? En su momento teníamos la ley 222 de 1995. Si ustedes, los que son abogados, podrán recordar que esta ley introdujo cambios sustanciales en dos aspectos. Uno, en materia de derecho societario, con figuras como la escisión, el derecho de retiro, todo el régimen de matrices y subordinadas, temas de estados financieros, trajo la empresa unipersonal de responsabilidad limitada, etcétera, etcétera. A su vez, derogó el título 28 del Código de Procedimiento Civil que reglamentaba el concurso de acreedores, código que hoy está derogado, está en vigencia el Código General. Y respecto del régimen concursal, creó un nuevo régimen totalmente judicial de la A a la Z, el cual quedó conformado por el concordato, como ustedes pueden ver allí, o acuerdo de recuperación de los negocios del deudor, y la liquidación obligatoria. Entonces era un régimen que era completo porque contemplaba ambas posibilidades. Y este régimen amplió su ámbito de aplicación a las personas jurídicas y a las personas naturales sin consideración a si eran comerciantes o no. ¿Podemos avanzar, por favor? Después vino la ley 550 de 1999. Recordarán, en la época de los 90, hacia el final, tuvimos una crisis sistémica del sector real y se creó este régimen de insolvencia que, contrario al anterior, desjudicializó totalmente el sistema concursal, volviéndolo contractual a través de lo que se denominó los acuerdos de reestructuración. Este régimen era aplicable de manera transitoria al sector privado, suspendió así la legislación permanente de la ley 222 en lo que hacía relación al concordato y dejó vigente la normativa relativa a la liquidación obligatoria. Actualmente, este régimen de la ley 550 se aplica a las entidades territoriales, a las descentralizadas del mismo orden, a las universidades del orden nacional o territorial públicas y a los clubes con deportistas profesionales organizados como asociación o corporación deportiva, porque si son sociedades comerciales, como por ejemplo ustedes deben conocer el caso del Cúcuta Deportivo, que es un caso muy bonito porque celebró su acuerdo de reorganización bajo ley 1116, incumplió ese acuerdo, se fue a liquidación y estando en liquidación volvió otra vez a celebrar un acuerdo de reorganización. Sigamos, por favor. ¿Qué tenemos actualmente? Tenemos la ley 1116 de 2006 con dos mecanismos recuperatorios. Por un lado, la reorganización ordinaria, como aparece allí consagrada, y la validación judicial de acuerdos extrajudiciales de reorganización. Y la alternativa liquidatoria es la liquidación judicial. Dentro de la misma reorganización existe un procedimiento liquidatorio cuando no se puede confirmar el acuerdo o el mismo no es presentado, que se llama liquidación por adjudicación, pero esa norma se encuentra suspendida en razón de los decretos legislativos de emergencia. También tenemos un régimen de insolvencia transfronteriza y tenemos un régimen complementario. Y esto es importante decirlo porque el régimen de insolvencia de emergencia no modifica el régimen de insolvencia tradicional, sino que el régimen de insolvencia tradicional de la ley 1116, si bien estaba diseñado para atender una situación de crisis, una situación anómala, una patología empresarial, no estaba diseñado para la dimensión de la crisis que generó la pandemia. Por eso el gobierno tuvo que despedir unos decretos legislativos que vinieron a complementar este régimen ordinario, donde se trajo
dos alternativas extrajudiciales, si se quiere, porque lo que se busca es la menor intervención del juez del concurso, que son la negociación de emergencia de acuerdos de reorganización, lo que la superintendencia llama el NEAR, así como el procedimiento de recuperación empresarial en cámaras de comercio, que la superintendencia denomina el PRE. Particularmente, este procedimiento de recuperación empresarial se adelanta ante las cámaras de comercio, y este es muy importante porque este amplió el ámbito de aplicación subjetivo del régimen. Me explico. La ley 1116 de 2006 tiene unas exclusiones, es decir, unos sujetos a los cuales no se le aplica. No obstante, por un PRES, un sujeto excluido podría adelantar un PRES, y cuando fuese a validar ese acuerdo celebrado, lo llevaría ante los jueces civiles del circuito. Y por el otro lado, el decreto legislativo 772 de 2020 consagró en sus artículos 11 y 12 el régimen de pequeñas insolvencias, como ya les había advertido, a través del proceso de reorganización abreviado y la liquidación judicial simplificada. Entonces, digamos que, como ustedes pueden advertir, el régimen concursal colombiano contiene un abanico de soluciones que pueden usar los deudores y también los acreedores que participan en estos procesos. ¿Y por qué lo digo? Porque los acreedores también pueden solicitar el inicio de un proceso concursal, particularmente de reorganización. Lo permite la ley. En este orden de ideas, entonces muchas de las preguntas que se nos hacen es, bueno, ¿cuál es el que me conviene o no? Entonces, en esta charla, yo no quisiera centrarme en explicar las etapas del proceso como tal, que es un tema totalmente procesal, sino como algunos tips a considerar a la hora de verificar cuál es el proceso que más conviene. Esto depende de cada deudor en particular. Y lo primero que ese deudor debe determinar es si es viable o no, porque dependiendo de la respuesta, pues deberá buscar o un proceso recuperatorio o un proceso liquidatorio. Ahora, una cosa es que el deudor crea que es viable y otra cosa es que lo sea, por lo de los sesgos cognitivos que tenemos. Por ejemplo, ese sesgo del optimismo, o ya viene la temporada, o ya viene el inversionista. Por eso en Mazars, dentro de los servicios de recuperación empresarial, en esta parte, antes de que se inicie un proceso de insolvencia, este análisis de salud financiera de la empresa a través de un cheque ejecutivo le permitirá determinar a un deudor a ciencia cierta si es viable o no y cuál es el mejor mecanismo para solventar su insolvencia. Ahora, hay que tener en cuenta que los procedimientos que les menciono tienen características que hace que los diferencien unos de otros, y esa diferencia es lo que permite definir cuál es el mejor mecanismo. Entonces, por ponerles un ejemplo, en el NEAR y en el PRES se suspenden los procesos ejecutivos. Pero la suspensión de procesos ejecutivos significa que esos procesos ejecutivos en contra del deudor se quedan allá en ese juzgado, no se pueden continuar. En consecuencia, el juez del concurso no podría levantar alguna medida cautelar. ¿Por qué? Porque el proceso se suspende y no viene a la insolvencia empresarial ante el juez del concurso. Entonces, aquí lo que uno se tiene que preguntar es, o cuando está con un deudor es, dígame, ¿usted qué tantos procesos ejecutivos o de cobro tiene en contra, cierto? Porque dependiendo de ese número y de los recursos involucrados en esos procesos y en esas medidas cautelares, pues deberá escogerse el procedimiento que permita o que ese proceso ejecutivo no se suspenda, sino que venga aquí al proceso concursal, o que se quede allá. Eso es como una consideración. La otra consideración que se me ocurre que podríamos tener en cuenta, sin perjuicio de muchas otras, es dentro de los procesos concursales, los deudores, algo de lo que pierden muy rápidamente cuando entran en esto es la credibilidad. Ahora, si yo todavía tengo cierta credibilidad,
pues es mucho más eficiente adelantar un procedimiento donde la intervención del juez sea menor que en aquellos donde la intervención del juez es mayor. Otro tema a considerar, por ejemplo, es las consecuencias de fracasar en el proceso. ¿Por qué? Porque hay unos procesos que la consecuencia de no confirmarse el acuerdo o no presentarlo es la liquidación, como hay otros en donde la consecuencia simplemente es la terminación del proceso sin que implique liquidación y unas restricciones para iniciar procesos similares por un corto tiempo, sin perjuicio de que puede iniciar otros. Y así sucesivamente, hay diferentes alternativas. El sistema está diseñado para ofrecer alternativas. La cuestión es que la decisión sobre la elección debe estar mediada por una asesoría previa, no solamente en la parte legal, sino también en la financiera, y eso es lo que Mazars, a través de su grupo de recuperación empresarial, quiere poner de presente. ¿Podemos avanzar, por favor? Para ir terminando, la insolvencia como tal tiene diferentes regímenes dependiendo de los sujetos. Tenemos la insolvencia empresarial, la de los comerciantes, que está en la Ley 1116 de 2006, pero también tenemos la insolvencia para personas naturales no comerciantes en el Código General del Proceso, y tenemos regímenes de insolvencia dependiendo de los sujetos, de si se trata de entidades financieras, como ustedes pueden ver a través del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y el Decreto Único Reglamentario del Sector Asegurador Financiero y de Mercado de Valores, la misma Ley 550 para entidades descentralizadas o universidades públicas, la Ley 142 del 94 para las empresas de servicios públicos domiciliarios. Es decir, el sistema está diseñado para atender la insolvencia dependiendo del sujeto, y en Mazars, el grupo de recuperación, está preparado para poder acompañar estos diferentes tipos de procesos. Finalmente, me gustaría poner de presente algo que trajo Luis en su presentación, y es que cuando nosotros sentimos alguna dolencia y lo comentamos con nuestras familias y amigos cercanos, pues la pregunta que nos hacen inmediatamente es: ¿cuándo fue la última vez que fue al médico, cierto? Y esa pregunta resulta muy importante porque los chequeos médicos periódicos, aún sin padecimiento alguno, así como lo mencionaba Luis, incluso para los que somos mayores de 40 y para los que son menores deberían hacerlo por prevención, son la mejor forma de prevenir enfermedades conservando la salud del cuerpo. Piensen, por ejemplo, en el colesterol. Con una prueba de sangre, nuestro médico tratante puede mirar nuestros niveles de colesterol bueno, colesterol malo, triglicéridos. Un aumento en nuestro colesterol malo, pues nos aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Lo mismo en ese mismo examen de sangre, una prueba de glicemia, pues puede ayudarnos a prevenir problemas de sobrepeso, hipertensión. Y todo esto aplica perfectamente para las empresas. Un chequeo de salud financiera periódico permite no solamente determinar cuál es el estado actual de salud financiera de la empresa, sino que permite que las empresas perduren a través del tiempo, a través de la prevención y diagnóstico anticipado y oportuno de cualquier imprevisto o riesgo. Eso lo que hace es que se mantenga la actividad y se agregue valor a las partes interesadas. En ese orden de ideas, así como nosotros como personas naturales revisamos nuestro colesterol y nuestra glicemia periódicamente, pues las empresas también deberían revisar periódicamente, entre otras cosas, sus indicadores financieros. Por ponerles un ejemplo, revisándose periódicamente el nivel de endeudamiento, es decir, a la división del pasivo total con terceros sobre el total del activo, se puede determinar por cada peso invertido en activos cuánto está financiado por terceros. Este chequeo permite establecer el nivel de solvencia de la compañía desde esta perspectiva. Ahora ustedes lo saben, la hipótesis de negocio en marcha, los deterioros patrimoniales, los riesgos de insolvencia
con las consecuencias que eso tiene para los administradores de no hacer monitoreo de eso y reportarlo oportunamente a los órganos sociales para que tomen las decisiones, implica la responsabilidad solidaria de esos administradores. Entonces, la pregunta que yo les hago para terminar es, ¿cómo está la salud financiera de sus empresas? ¿Qué medidas se pueden tomar para afrontar los retos que ofrece este año 2023? Por mi parte es todo lo que tengo para comentarles. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carlos. Yo quisiera terminar mi participación, por supuesto, seguro ahorita Felipe abre sesión de preguntas, pero yo quiero terminar mi historia. Mi historia terminó donde efectivamente el presidente del grupo, una vez habiéndome escuchado, me dice: Luis, en toda la historia que llevamos en la firma, en el grupo, que es un grupo, repito, muy reconocido, nadie tuvo el ímpetu para ir en contra de la política que mi familia ha definido. Y yo le dije al señor, y estaba molesto. Yo le dije: si usted quiere escuchar solo cosas porque sí, yo le puedo decir que sí, pero la situación financiera de la compañía no da. Si usted reparte dividendos este año, destruye valor. Y empezamos ya a hablar no de solamente una vida en virtud de unos dividendos, sino de corto plazo, sino una vida de crecimiento sostenible. Al final, se repartieron dividendos, pero en tan solo un 30% de lo que él quería. Con argumentos sólidos, logramos. Algunos me decían: oiga, Luis, yo pensé que lo iban a echar. Pues yo, como estaba nuevo, estaba empezando mi carrera, ese ímpetu de joven, ese ímpetu de arrollador que uno tiene, no hay que nunca quitarlo en la vida profesional. Hoy, después de 26 años, 27 años de carrera profesional, mantengo ese ímpetu en favor de los clientes. Y eso es lo que nos lleva a seguir creciendo, apoyándolos a ustedes como médicos de empresas que somos de manera personal y de manera profesional en Mazars. Así que los invitamos a que vean un poco más de nosotros. Ojalá nos den la oportunidad. Sé que aquí hay muchos clientes nuestros. Sé que muchos, después de este webinar, nos van a dar la oportunidad de acompañarlos, y estamos orgullosos de acompañarlos en el futuro en toda esta tarea larga que se nos viene. Todavía hay un camino largo y, como decía mi abuela, un poco culebrero, aunque es un poco coloquial, es muy realista. Hacer empresa en Colombia o en cualquier lugar no es fácil, pero es posible. Y hay herramientas para generar valor cada día a los accionistas y a las empresas. Un placer. Con eso yo termino mi presentación. A Carlos, un placer de verdad compartir contigo este espacio, y espero haber cumplido las expectativas de los presentes. Felipe. Listo. Vamos a dar un espacio de 5 minutos aprovechando el tiempo para que nos puedan dejar sus preguntas en el chat claramente para responderlas. Muchas gracias a nuestros ponentes, a Carlos y a Luis, por estar todo el tiempo, a las personas que han estado todo el webinar. Tenemos por ahora 2 preguntas, se las voy a compartir y ya las contestan. Entonces, la primera es: ¿cómo Mazars puede apoyar en todo el sector empresarial la situación actual que se expuso en todo el webinar en temas financieros? Luis, estás en mute, por si acaso. Sí, gracias. Si me permites, Carlos, doy mi parte y si quieres me complementas. Claro que sí. Es una excelente pregunta. Miren, no hay una receta mágica. Depende del perfil, depende del plan estratégico y del sueño de cada compañía. Pero lo que les puedo decir es que en Mazars tenemos un poco de herramientas para apoyarlos. La recomendación más
importante y espero les quede de verdad en su memoria como gran aporte de este espacio con ustedes es, primero, sentido común. Segundo, cualquier decisión que vayan a tomar desde el punto de vista personal o desde el punto de vista empresarial en sus puestos, en sus posiciones, estén ojalá seguros de que agrega valor. Si no están seguros en un alto grado de porcentaje de que agrega valor, absténganse y sigan buscando otras alternativas. Eso es lo que hacemos en Mazars, darles a ustedes herramientas como las que le dijimos, chequeo médico. En Mazars tenemos, además de auditoría, que necesitan a alguien de confianza para que los guíe en el tema de revisoría fiscal. Los revisores fiscales en Mazars somos reconocidos en el mundo por ello. Son los ojos de los socios. El tema legal y el tema tributario en el cual hace parte Carlos, hay todo por hacer, necesitan acompañamiento. En el tema financiero, nosotros acompañamos a las compañías en un tema de valoración de compañías, para compra, para venta, en reperfilamiento de deuda, en consecución de recursos, en el tema de coberturas cambiarias, en el tema de cobertura de intereses, en todo lo que vimos hoy. No hay una fórmula secreta, hay que hacer un diagnóstico para, dependiendo de ese diagnóstico, enviarlos al especialista que es para el de reestructuración de pasivos, para el de optimización de costos o para el tema de insolvencia o para el tema de auditoría y consultoría. La pregunta es muy válida, muy amplia y la respuesta también un poco en ese sentido es amplia, pero me mantengo en el consejo, sentido común y sobre todo tomar decisiones que estemos seguros en lo posible que agreguen valor. Carlos. Sí, coincido totalmente con Luis. Digamos que aquí el sentido común genera decisiones con oportunidad. Lamentablemente muchas veces, y con el ejemplo que nos ponía Luis de las coberturas de la tasa cambiaria y de las tasas de interés, el no tomar una decisión oportunamente, pues genera estos impactos que con el ejemplo lo pudimos ver en miles de millones de pesos. En ese orden de ideas, en Mazars, los productos que se han construido y los servicios en recuperación empresarial comprenden tanto la etapa previa que se consolida una insolvencia como después de consolidada. Y en ese orden de ideas, el acompañamiento que puede ofrecer Mazars tiene que ver en la prevención de riesgos de insolvencia, en la reestructuración financiera, en la renegociación y reperfilamiento de deudas, como lo explicaba Luis, en la estructuración de estrategias preconcursales, ya en la asesoría, representación judicial o extrajudicial de deudores y acreedores en procesos de insolvencia. También temas muy importantes de financiación concursal o posconcursal, que también son importantes. Mazars tiene alianzas con fondos que invierten en este tipo de empresas, también en temas de adquisición de empresas en insolvencia empresarial, responsabilidad de administradores, es decir, el abanico de acompañamiento, y Mazars lo ha entendido que debe ser un acompañamiento integral, financiero y legal, sin descuidar que también tiene todos estos aspectos que pueden ir surgiendo del acompañamiento, el tema de impuestos, el tema de la auditoría. Entonces, en ese orden de ideas, retomando lo de Luis, sentido común y le agregaría yo oportunidad, tomar decisiones con oportunidad. Listo. Y tenemos una última pregunta que dice, si mi compañía entra en crisis, ¿qué me conviene más? ¿La ley 1116 o la entrada directa a la quiebra? O sea, como declararme en quiebra directa. Bueno, si me permites, Luis, me gustaría responder primero. Por favor. Y aquí es reiterar un poco lo que dijimos en la charla. El escoger un mecanismo concursal, si ya está consolidada la insolvencia, es una decisión del deudor, que es el que sabe a ciencia cierta si es viable o no. La cuestión es que ese conocimiento de que es viable o no es un conocimiento real o es un deseo.
Cuando uno lo ve como el deseo, puede terminar perdiendo tiempo muy valioso en un mecanismo recuperatorio de ley 1116 para terminar en uno liquidatorio de ley 1116. Entonces, en ese orden de ideas, el acompañamiento a través de este chequeo ejecutivo, esta suerte de chequeo médico de salud financiera, le puede permitir a un deudor a ciencia cierta, con objetividad, y aquí retomo las palabras de Luis, el empresario no debe esperar escuchar lo que quiere oír, debe escuchar lo que tiene que oír. Entre lo que quiere y lo que tiene hay una gran diferencia. Y cuando Luis nos cuenta su experiencia de hace 26 años, lo que hizo Luis fue no decirle lo que él quería oír, sino lo que necesitaba oír. Y en ese orden de ideas, esa definición objetiva de la viabilidad es la que permite escoger el mecanismo. Yo te les cuento rápidamente de lo que veíamos en la insolvencia, cuando está en la superintendencia de sociedades y que todavía se ve, y es que en las causas de la crisis le dicen a uno que desarrollan su actividad a través de un establecimiento de comercio que lleva 2 años cerrado, pero están pidiendo un mecanismo recuperatorio. Entonces uno ahí es donde empieza a preguntarse, venga, de pronto usted no está como mirando por el camino que no es. Entonces cuando uno empieza a glosar y a preguntar, se empieza a dar cuenta de otras cosas que tal vez si la persona hubiese estado debidamente acompañada, hubiese pedido lo que tenía que pedir. Entonces, en ese orden de ideas, Felipe, insisto, el acompañamiento es fundamental para determinar la viabilidad de manera objetiva. Bueno, muchísimas gracias, Carlos y Luis. No Justo a tenemos más tiempo. preguntas. Sí, ya tenemos el tiempo justo. Les agradezco a todas las personas que estuvieron todo el webinar, aquellos que se conectaron. Si tienen más preguntas, pueden enviarlas por correo. Las memorias serán enviadas al correo de registro de cada persona acá, la presentación y la grabación del evento. Les deseo un excelente día y por favor estén pendientes. Tenemos más eventos, más publicaciones en nuestras redes sociales y agradecerles a todos. Muchas gracias y que tengan un excelente día. Excelente día para todos. Fuerte abrazo a todos. Muchas gracias por estar con nosotros.